El Ventilador. Procuraduría desestimó informe de la Corporación Nuevo Arcoiris sobre riesgo electoral. Para Alejandro Ordóñez, este no debe ser tenido en cuenta porque la función de certificar e inhabilitar la tiene él. Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a 14 EPS del país porque al parecer realizaron acuerdos para violar la libre competencia. La medida también cobijará a ASEMI. Gobierno respondió a las críticas que hizo el expresidente César Gaviria al cuestionar el manejo de salud en el país. Ministerio de Protección Social dice que sí tiene un plan integral. Juzgado especializado de Cúcuta condenó a 40 años de prisión y una multa a Pedro Antonio Ágames Díaz, responsable de reclutar a jóvenes para pasarlos por falsos positivos. Alcaldía de Bogotá prohíbe la entrada de la barra Comandos Azules al partido de Millonarios Cúcuta en el Campín a realizarse esta noche. Un uniformado muerto y 4 delincuentes heridos es el saldo que deja la persecución contra una banda que operaba en el sector de Ciudad Montes, en Bogotá. Lamentablemente un teniente, uno de mis mejores hombres de investigación. Muy buenas noches, bienvenidos. Arrancamos junto a ustedes El Ventilador, una manera diferente de ventilar las noticias, lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Desde Colombia, para colombianos, en Colombia y en el mundo entero. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros un programa más, un reto más, y esperamos que ustedes, bueno, pues se diviertan en casa, se informen y nos acompañen. Mi Twitter, AMSerrano2, que me está bailando por aquí, señor Figueroa. Le dio calambre, gracias. La rocha. Pensé que era que me apure. Charly, ¿cómo está? Buenas noches. Ana María, qué placer igualmente estar con todos ustedes. Hoy acá en Cable Noticias, en El Ventilador, las 8:03. Un ratico rápido antes de pasar a mi amigo Jorge Figueroa. Hoy se cumple un mes después de que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones implantó la portabilidad del número único. Pues bien, 27.000 usuarios han hecho uso de este derecho y Tigo ha sido la compañía que más número ha recibido, un total de 12.000. Luego lo sigue Movistar y luego Concel. Concel además ha sido la que más números ha perdido, con un total de 15.000, Movistar con 7.000, Tigo con 3.000. Son daticos rápidos porque me parece que llevamos un mes y me pareció interesante. Señor Figueroa, buenas noches. Bueno, mi nombre es Jorge Figueroa, los saludamos desde Bogotá, Colombia. Este es El Ventilador, un espacio de Cable Noticias para ver las noticias del día y los hechos de una manera diferente. La discusión hoy, el tema es la discusión para arrancar hoy, la ley Lleras, que se ha llamado así en honor al apellido materno del ministro del Interior que ha llevado esta ley al Congreso de la República. Esto va a estar peor que la tomatina que se está celebrando en España, porque a pesar de que hay encuestas que dicen que los colombianos aprueban, otros no, hay un senador que ha presentado un proyecto que es una alternativa, pero lo cierto, Ana María, Charly, televidentes, es que en todos los países del mundo donde se ha discutido este tema de los derechos de autor y en especial el control a los contenidos de la red y de Internet, se ha levantado tremendamente. Mucho polvo, mucho polvo. Bastante. Veamos una nota para... ¿Influencia del vecindario, Jorge? En todas partes. Veamos. Saludos. Somos anónimos, tras 201 años de una supuesta independencia que celebramos con tanto fervor patriótico, deberíamos preguntarnos, ¿realmente nos liberamos de nuestros opresores? Buenas noches. ¿O simplemente cambiamos de nombres y de políticas? Es una respuesta que solo tiene que ser buscada analizando. Para quienes no están ahí, pero también para quienes en el futuro. De todo eso me quedo con la tomatina. Eso es más divertido, ¿no, Ana? Sí. Pues es Saludable además.
En la discusión que hay por estos días en el país, hay congresos, ha venido gente invitada, expertos internacionales, y como lo decía, como ya está en los estertores finales la aprobación de la ley Lleras, se ha presentado un nuevo proyecto o una alternativa. Un anteproyecto, ¿no? Sí, es un proyecto para complementar y para equilibrar las cargas y que todo el mundo quede satisfecho. Veamos una primera nota sobre la ley Lleras y el La estado famosa, de ya Nicaragua, es. la famosa. Uy. Desde que se radicó la ley Lleras en el Congreso de la República, se ha generado controversia y polémica entre los consumidores y usuarios de contenidos en Internet. Según el director nacional de derechos de autor, este proyecto está en contra de los piratas que venden, publican y ponen a disposición ilegalmente, con fines de comercialización, obras protegidas, y no en contra de los usuarios. Según el proyecto, las personas que reproduzcan material protegido con fines lucrativos podrían pagar entre 4 y 8 años de cárcel y pagar sanciones económicas entre 26 y 1.000 salarios mínimos legales vigentes. En cuanto a la vigilancia y el control, los expertos aseguran que los dueños de los contenidos deben reportar ante las entidades prestadoras del servicio. En caso de que el usuario no esté de acuerdo, serán los jueces los encargados de solucionar el problema. Ay, mi Diosito lindo. A esta ley Lleras le salió una contrapropuesta. Realmente un senador dijo, mire, vamos a poner contento a todo el mundo. Que quede contento el gobierno, que quede contento los usuarios, las compañías proveedoras de Internet. Es el senador Camilo Romero. Más adelante nos va a acompañar y va a contar de qué se trata. Pero mientras, vamos a ver esta nota para que ustedes estén ahí en contexto. El senador Camilo Romero del Polo Democrático radicó una propuesta alternativa a la ley Lleras que busca regular los contenidos de Internet. La iniciativa también pretende equilibrar y satisfacer las dos partes del debate, los usuarios y los autores. La propuesta de Romero, a diferencia de la ley Lleras, no busca que los proveedores de Internet se conviertan en jueces y suspendan el servicio a los usuarios cuando se infrinja la norma. El proyecto también busca incentivar el consumo de contenidos de Internet y que se fijen precios asequibles para estudiantes, así como la creación de contenidos con estímulos económicos. Bueno, y justamente tenemos hoy a los expertos. Nos acompaña esta noche el senador Camilo Romero, pues justamente quien ha presentado una contrapropuesta de ley. Senador, bienvenido, muy buenas noches, adelante. Pero también nos acompaña el señor Martín Carranza, él es experto. ¿Cómo está? Él es experto en todo lo que es derechos de proyectos alternos, derechos internacionales, derechos de autor, y ha sido invitado, por favor, Martín, bienvenido. Ha sido invitado por el gobierno americano a un foro justamente que se está llevando en estos días sobre derechos de autor. Martín, bienvenido, por favor, tome asiento. Muchas gracias. ¿Cómo está? Y bueno, arranquemos entonces esta mesa de discusión, de presentar ideas. Se ha cuestionado muchísimo la ley. Y Martín, por ser el invitado a Colombia, usted, me imagino, ya analizó toda la ley. Y se habla mucho de que es una ley que tiene cola, que tiene mucho detrás. Que no es únicamente el salvar y el resguardar los derechos de autor, sino que viene como una forma de regular, sancionar y de curarse en sano, ya que las redes sociales últimamente hemos visto han sido las causantes de caídas incluso de gobiernos. Bueno, de hecho yo no creo que sea tanto, al contrario, me ha parecido, no he leído el proyecto del senador, sí he visto en profundidad el proyecto de ley llamado Ley Lleras, y me parece que tiene una belleza legislativa bastante interesante, cuya principal virtud es la simpleza. Si la ley Lleras termina siendo un sencillo procedimiento, una ley procedimental que facilite la resolución de los conflictos entre privados que se van a producir dentro de Internet, no solamente es muy positiva, no solamente no puede ocultar nada, sino que sería un gran avance en materia de libertad, sobre todo en materia de libertad de expresión. Martín, usted dice algo, dice, es una ley muy bonita. Bonita. Pero estamos hablando tal vez muy catedráticamente. Vámonos a la práctica. Muy bien. En una ley en donde echa la ley, echa la trampa y puede prestarse para sancionar, para regular y para coartar la libertad de expresión. No, todo lo contrario. Hay cierto temor con la vecindad y eso es lo que nos preocupa un poco también, ¿no? Es que justamente yo he visto que ese tema se está discutiendo y me parece que es exactamente al revés. Cuando hablamos de... este es un tema que en Estados Unidos y en todo el mundo se viene legislando desde hace décadas, ¿no? La ecuación de libertad más responsabilidad del que hace el tráfico es una constante.
Si queremos aumentar la libertad, tenemos que disminuir, correr la responsabilidad. Si los censores de los contenidos van a ser los proveedores de los servicios de Internet, estamos en problemas, porque esos van a ser los verdaderos censores. Si tenemos, como propone la ley, este proyecto de ley, un sistema sencillo en el cual el proveedor de servicios de Internet no tenga que intervenir en el control de contenidos, sí estamos ante la belleza legislativa de la que le hablaba. Martín, en un segundo, Ana María, y con la manera de Charlie, ¿por qué si Martín, experto que fue traído por la Embajada Americana, dice que esta ley es una belleza y que ellos trajeron una encuesta, dice el 68% de los colombianos apoya los derechos de propiedad intelectual y sus creadores? ¿Por qué se presenta entonces como un contraproyecto? O para ajustarlo y para darle equidad, que yo leía su proyecto y usted lo que busca es que todos queden contentos dentro de este nuevo tema de la regulación de contenidos, de los derechos de autor. ¿Cuáles son los puntos oscuros de esa ley? O sea, ¿qué ve usted que le falta a la ley y que usted quiere ajustar? Muchísimas cosas. Yo no creo que sea bella, yo creo que tiene una máscara más grande que la de Anonymous. Y yo creo que la ley Lleras, incluso, déjenme decirlo, en gobiernos como el colombiano, yo creo que no hay nadie más que violente la intimidad de los colombianos y las colombianas que lo que ha sucedido en estos gobiernos. Eso hay que decirlo de manera clara. Las chuzadas no son de los Anónimos, la empezaron antes desde el gobierno pasado. Esa es una realidad. Diferencias que se me pregunta acá. Mire, para mí es fundamental que exista excepciones en la ley. Primero, decir que nuestra propuesta alternativa busca proteger, por supuesto, los derechos de autores, de los creativos de nuestro país. Eso hay que hacerlo, hay que resaltarlo, pero hay que hacerlo no solo de manera simbólica, con otras pretensiones, como creemos nosotros lo hace el gobierno a través de las ley Lleras. Nosotros estamos incluso involucrando estabilidad laboral de nuestros artistas y de nuestros creativos en el país. Y eso debe ser a través del Ministerio. ¿Cuáles son las pretensiones que de acuerdo a ti están detrás? Bueno, mira, nosotros lo que creemos es que, como tú mencionabas en la presentación, antes veíamos a Internet como una herramienta que iba a individualizar por completo al ser humano. Nos iba a dejar en el último de los rincones, allí cada quien con su computador. Pero debajo de eso ha empezado a circular una gran red. Y esa red ha empezado a animar movimientos sociales, organizaciones ciudadanas que en el norte de África ya han demostrado lo que significa la democracia hoy. La democracia hoy no es esperar los 2 años que faltan para elecciones, sino que podemos salir a decidir como constituyente primario si estamos o no de acuerdo con un gobierno y podemos actuar. Por eso ver, por ejemplo, a Hillary Clinton diciendo, bueno, hay que regular a toda costa Internet. Hay que ver qué hacemos con esto. Por supuesto, la sociedad norteamericana es decisiva en un proceso de transformación del mundo y esto lo digo abiertamente, de una transformación positiva para el mundo. Porque para nadie es un secreto el sistema de inequidad del mundo. Bueno, ¿puedo regresar? Claro, continúa. Vale. Entonces, nosotros decimos, nuestro proyecto busca, primero, de verdad fortalecer a nuestros autores, artistas y creativos. ¿Cómo fortalecerlos? Por ejemplo, que el Ministerio de Protección Social deba tener unos planes y programas que lleven a una estabilidad laboral de nuestra gente. Mira la situación de actores colombianos y actrices colombianas que terminan su vida y terminan sin absolutamente nada, casi que a la caridad del resto del gremio. Esto nos preocupa a nosotros, es un tema muy sensible. Sí, pero estamos hablando en resguardar y en salvaguardar los derechos de autor. Y uno de los grandes problemas ahora, y Martín, tú me vas a dar la razón, ha sido la piratería, que ha llevado a los artistas justamente a vivir casi en la cuerda floja, ¿no? Nadie compra ahora una canción, nadie paga por un video, simplemente te lo bajas de la red. Bueno, está todo tan fácil al alcance, ¿no? Bueno, vamos por partes, es cierto. Y por eso nosotros proponemos que debemos salvaguardar los derechos de autor. En nuestro proyecto de ley alterna la ley Lleras, que incluso hoy empezó a circular por Twitter, en Facebook, qué nombre se le pone a esta iniciativa y ha quedado Internet para Todos. Ese ha sido el nombre que aceptamos nosotros como sugerencia de la gente que estuvo acompañando este proceso. Un proceso hecho con expertos, un proceso hecho con usuarios y usuarias de Internet, con algunos actores que estuvieron pendientes de nuestro proceso. ¿Y en qué puntos difiere de la ley Lleras? O sea, ¿qué es lo primordial? Yo diría, primero, que es un equilibrio entre los derechos de autor y los derechos de los usuarios y las usuarias en Internet. Aquí no podemos hacer nada en favor de unos derechos que lesione derechos de otros. Necesitamos intentar un equilibrio. Claro, es un esfuerzo gigantesco, es un arriesgue, en eso estamos nosotros, pero por ejemplo nuestra ley tiene excepciones. Un capítulo, nuestro proyecto de ley, que además es el 105,
lo radicaron así, el proyecto 105 del 2011. Tiene un capítulo dedicado a las excepciones, porque no todo puede caer en esta ley. Por ejemplo, el uso incidental. Estamos en la casa, en una sala, y al fondo está un televisor, y ahí está un video, y estamos grabando otra cosa, nosotros acá un saludo familiar y demás, y se ve al fondo ese video. Pues ahí hay un uso incidental de esa obra. Sí, pero ¿qué tanto se da eso? Vamos a ir a una es una pausa. de las excepciones. Tenemos 20. Permítanos un segundito, ¿cierto, Por Ana María? supuesto. Vamos a una pausa y ya regresamos para que este tema realmente está muy, muy interesante, ¿no? Bueno, vamos un momentico a unos comerciales y aquí estamos en el ventilador de Cable Noticias. Sí, así es. Muy bien, muy Juanquito, bien. sí, pero usted está emocionado, ¿no? Estamos acá De vuelta, nuevamente de en el vuelta. ventilador de Cable Noticias a las 8:21 con nuestros dos invitados. El tema es interesante, ¿no, Ana María? Por favor. Sí, Martín, bueno, habíamos visto algo de lo que expuso el senador, en donde pues dice que no, que igual se está manteniendo, se está respetando, se está ayudando a los derechos de autor, o sea, se va a pensar en el artista colombiano. ¿Tú tenías ahí algunas anotaciones? No, yo Creo que- tomaba nota, dado que no he leído, no conozco el proyecto del senador en profundidad. Pero me imagino que tienes algunas inquietudes. Tomé nota sobre algunas de las cuestiones que él plantea y seguramente son temas muy interesantes para discutir, pero me parece que tal vez es demasiado ambicioso para plantear en una norma procesal básica todas estas cuestiones. Digamos, más que un proyecto complementario de la ley Lleras, pareciera ser un proyecto complementario del Código Penal, Civil, Laboral y demás. Constitución, y en una de esas hasta hay que modificar algún tratado internacional porque está todo involucrado, digamos, hay un montón de cosas involucradas. Cuando yo hablaba de la belleza del proyecto, me estaba refiriendo precisamente a que esa simpleza va a permitir trabajar de manera mucho más cómoda que si le incorporamos discusiones que hacen a la modificación del régimen de propiedad intelectual completo. Ahora, vamos a lo sencillo y pongamos un ejemplo que todos vamos a entender, el Twitter o el Facebook. Y yo escribo, y tú hablabas de una responsabilidad interior, ¿no es cierto? Sí. Yo escribo que tengo X o Y opinión de algún acontecimiento, de algún ministro, del gobierno, y el gobierno siente que eso está afectando. ¿Puedo recibir una sanción? ¿Ya tengo una responsabilidad ulterior o es simplemente mi criterio y mi libertad? Son leyes que con una tendencia a la susceptibilidad, a una tendencia a la interpretación, igual que, por ejemplo, a la ley que están ahora sacando de la discriminación. De la indiscriminación. Es algo muy, es la interpretación de son cada... temas sensibles, pero ciertamente, a ver, ¿alguien supone que a cualquiera de los grandes proveedores de servicios de Internet del mundo le preocupa algo el tráfico de cualquiera de los países sudamericanos? Pero es que la ellos ley sí acá tienen, lo han tratado de ver así, ¿no? Pero, perdón, ellos sí tienen capacidad para defenderse porque tienen los contratos. Hoy, esto que estamos discutiendo en Colombia, existen los contratos que uno suscribe. Seguramente ustedes que están suscritos a todos esos servicios han leído el contrato, ¿no? ¿Lo han leído en profundidad el contrato con Twitter, con Facebook? ¿Conocen las condiciones? ¿Saben cuáles son los derechos? Realmente bueno, no. Letra menuda. Realmente eso existe, eso existe. El notice and takedown, de lo que tanto discuten, existe. Está en los contratos, hoy está. La diferencia, sancionándolo como ley, es que a la jurisdicción sobre eso la pasa a tener el Estado colombiano o el Estado que fuera. Sí, y no la Pero Martín y Ana María, pero por ejemplo, el permítanme- senador hablando acá en el break, perdón Martín, a él le preocupa, por ejemplo, eso de las compañías operadoras, o sea, los prestadores del servicio de Internet, que les van a dar unas facultades, o sea, vamos a retroceder como la época de la Inquisición, para que sean ellos, antes de que una autoridad se pronuncie, los que decidan si le corto o no el servicio. ¿No es así, Me senador? explico. Mira, nuestro país es bellísimo, yo creo que eso se refleja, pero tenemos una Constitución del 91 que tiene un epicentro, que es un debido proceso, que parte de la presunción también de inocencia, no de culpabilidad. Y lo mínimo que nosotros esperamos es que el gobierno no delegue responsabilidades de un Estado, sobre todo el aparato judicial, en los prestadores del servicio de Internet, como lo hace la ley Lleras. La ley Lleras otorga el poder al prestador del servicio de Internet para que le corte el servicio al usuario, sin que haya debido proceso. Partimos en últimas de la presunción no de inocencia, sino de culpabilidad. Y esto es muy lesivo. Nosotros lo que proponemos en este proyecto de ley alterna a la ley Lleras, Internet para Todos, tiene que ver con que solo el juez
puede determinar si ha habido una infracción a los derechos de autor. A ver, pero seamos realistas. ¿Cuánto tiempo le toma a un juez? Hemos hablado de cuánto tiempo toman los casos aquí. Si realmente una persona se siente afectada, interpone un juicio, va donde el juez para que se dé una sentencia. Pues han pasado 10 años. Bueno. Y 10 años que la persona que quizás resulta que después de esos 10 años es culpable, mantiene ese servicio y mantiene haciendo o afectando a la persona. Comento en un minuto cuál es el procedimiento que nosotros proponemos. Vamos. Si el artista autor siente violentados sus derechos de autor, hace una queja o un reclamo al prestador del servicio de Internet, quien le notifica al usuario de la existencia de esta queja para que de manera voluntaria en 72 horas retire el material. Lleguen a una conciliación. Retire el material de manera voluntaria, porque ya hay esta queja. Si hay una reincidencia en eso, el prestador del servicio de Internet o el autor puede acudir al juez para que éste determine cuál es la sanción, que en nuestra propuesta no puede ser más allá que cortarle el servicio de ese proveedor de Internet a ese usuario. No puede llegar a más. Martín, ¿es tan importante esto del derechos de autor para que finalmente Colombia logre firmar el TLC con Estados Unidos? No creo que sea tan relevante en los términos de la discusión de esta ley. Y ciertamente, dado que el legislador es él y no yo, me parece muy interesante el planteo, pero creo que hay que, en todo caso, discutirlo dentro del marco del procedimiento actual y no incorporarle elementos que puedan llegar a complicar esta situación. Para hacer acciones judiciales vinculadas con propiedad intelectual no hace falta una ley de esas. Eso ya lo tenemos. Digamos, cualquier ciudadano del mundo puede venir a Colombia y decir que sus derechos están siendo vulnerados y por lo tanto iniciar cualquier acción judicial y pedirle efectivamente al proveedor de Internet que actúe de esa manera. El problema que tienen hoy no es con Twitter, Facebook o cualquiera de esos grandes, sino el problema lo van a tener en ese mecanismo los eventuales proveedores locales de estos servicios. Y le voy a poner como ejemplo una jurisprudencia argentina muy reciente en donde a los titulares, las personas físicas titulares de un sitio llamado Taringa en Argentina, los procesan como partícipes necesarios del delito de piratería por el tráfico que estaba en su sitio. Si ellos quieren evitar ir presos, lo que tienen que hacer es controlar cada uno de los contenidos y obviamente ser conservadores para evitar la responsabilidad civil y penal. En este portal cualquier persona podía subir un video sin ningún derecho ni nada. Sino o sea, se tienen que convertir ellos en censores. Se tienen que convertir en censores y por eso es que un procedimiento los obliga a convertirse en censores y por eso es que un procedimiento que les evite esa responsabilidad, sencillamente a través de los mecanismos que se establezcan, pero no modificando la ley de propiedad intelectual para... Sencillamente, no importa cuál sea la ley de propiedad intelectual, seguramente es una discusión muy interesante para dar en otro ámbito. Cualquiera sea la violación, cualquiera sea el interés legítimo vulnerado, se denuncia, elude la responsabilidad del proveedor y con eso puede seguir funcionando. ¿No atenta eso contra la libertad de expresión? Al contrario. Derecho a la intimidad de las personas. Al contrario, pero por lo menos no lo pone como censor. Pero yo trato de entender al señor. Creo que las empresas son los más responsables de estos contenidos realmente. Lo que él está diciendo es verdad. Si yo soy el responsable de mi portal, yo tengo que saber qué subo a mi portal y que la gente que entra a mi portal puede utilizar o no lo puede utilizar. Y puede ser anónimo. Exactamente, pero me parece que ellos no es un servicio de transporte. Más no la persona que se meta a ese portal y baje el video. No creo que la persona sea la culpable. Pero mire creo que es el hay, portal el culpable. Aquí hay una inquietud en Twitter y es válida y te dicen, bueno, ¿qué pasa si vas al aeropuerto y te conectas con el Wi-Fi? Estás cogiendo, enganchándote a ese servicio esporádicamente, temporalmente. No soy usuario frecuente de ese. ¿Quién me controla? ¿Quién me regula? Pero el que regula es el que aporta la señal de Internet o el dueño del portal como tal. Yo entro, por ejemplo, un ejemplo, YouTube. A YouTube, el dueño de los YouTube son los que tienen el problema, que colocan el material ahí. Más no Telmes o cualquier empresa que simplemente está dando la señal de Internet. Y eso no se lo suben. Sí afectan en todo caso la libertad de expresión en los términos que usted lo está planteando, porque en el contrato que usted suscribe con YouTube no se lo van a subir. Y listo, y no hay nada que discutir al respecto. No sube y no sube. Pero porque además hay que entender que dentro de la infraestructura que presta los servicios de Internet hay distintos modelos. Todos los modelos son distintos. YouTube no es igual a Taringa, no es igual a Google, no es igual al proveedor de Wi-Fi. Todos tienen distinta incidencia, distinta participación. Por eso es que en el caso de Taringa son partícipes necesarios, entre otras cosas porque no tienen infraestructura para protegerse. Veamos antes de irnos a una pausa
cortica la opinión del senador Camilo Romero. Yo creo que sobre aquí este tema. lo que está enfrentado, digamos, es una concepción frente a qué es Internet. Si lo vemos de una manera restrictiva, que hay que ponerle todos los peajes del mundo, o logramos un Internet como creo debe ser, un Internet libre, abierto, que, ojo, que respete y proteja derechos tanto de autor como de usuario. Nosotros no estamos proponiendo un desbarajuste total. Nosotros lo que proponemos es que sea y tenga la posibilidad de un Internet libre, que le aporte a la humanidad, que nos permita ser hombres y mujeres creativos. Vamos a una pequeña pausa, regresamos y redondeamos las ideas para que quienes nos siguen. El senador Camilo Romero y bueno, nuestro especialista Martín Carranza. El doctor ya regresamos Martín, están con nosotros. Después de una pequeña pausa de comerciales. ¿Usted coloca en contexto? Bueno, regresamos al ventilador. Estamos discutiendo sobre la eventualidad de la aprobación por el Congreso de la República de la Ley Lleras, que pretende el control de los temas de Internet y de la red y el tema de los derechos de propiedad intelectual. Nos acompañan el profesor argentino Martín Carranza y el senador Romero del Polo Democrático, Camilo. Pero queremos ya para entrar a finalizar, Camilo y Martín, que entre ustedes dos se hagan unas preguntas cada uno para que se respondan. Yo primero que nada he tenido un gran gusto de conocerlo al senador. Igual, y es una, evidentemente está muy entendido en el tema. No, la pregunta en todo caso sería si fuera posible, yo como en todo caso representante de la Business Software Alliance y por lo tanto parte interesada en esto, discutir una ley sin intencionalidades políticas o sin mezclar la ideología y limitándonos a una discusión de un procedimiento en el cual se pueda ceñir o se pueda encapsular la discusión en los temas que verdaderamente importan, como serían, a mi modo de ver, eliminar litigios que se van a resolver automáticamente, no saturar los tribunales de acciones judiciales innecesariamente, manteniendo niveles de protección de propiedad intelectual como motor impulsor de la economía suficientemente adecuadas. Yo creo que el mundo está viviendo un esfuerzo por regular Internet y, hay que decirlo, son un fracaso la ley CINDE en España, que es el símil de la ley Lleras en Colombia, y la ley Hadopi en Francia. Eso no ha servido, por supuesto, ha congestionado el Estado y no ha dado un solo, por ejemplo, la ley Hadopi, un solo condenado en Francia después de investigar 1 millón de direcciones IP. Y no ha dado un solo resultado para condena a una persona. Ahora bien, yo creo que todo es político, al contrario. Todo es una discusión política. No podemos evitar la discusión política de qué sociedad queremos, de qué mundo es el que queremos nosotros. Y allí en lo político, para nosotros está algo muy importante, que es el equilibrio entre los derechos de las personas. Que por intentar la protección de los derechos de uno se lesionen los derechos de otro. Ahí está el límite también de las libertades, tan discutido. Así es que nuestro proyecto de ley lo que busca es un equilibrio entre los derechos de autor, pero también hay que tener en cuenta a los usuarios y a las usuarias en Internet. ¿Qué se necesita? Pedagogía, por supuesto. Nosotros le quitamos la responsabilidad de juez que quiere darle el gobierno en nuestro proyecto alterno a los prestadores del servicio de Internet, pero le ponemos una responsabilidad, que se encarguen de campañas promocionales de difusión para que todos entendamos que nuestra gente creativa tiene que vivir de algo y por supuesto es de lo que produce y eso no todo es gratis. Y senador Romero, para terminar su pregunta a Martín Carranza, que vino a acompañar a este proceso de la ley Lleras. Yo diría un poco en ese sentido, ¿acaso no es lo político lo que está de fondo en medio de todas estas leyes impulsadas en todo el mundo para intentar esta regulación? No lo partidario, seguramente sí lo político, pero sí me parece importante destacar algo fundamental en este debate. No, la ley, el proyecto de ley Lleras, precisamente por su simpleza, por su sencillez, no tiene nada que ver ni con la ley Hadopi ni con la ley española CINDE. Son absolutamente distintos, no tienen ninguna relación. Es verdad que aquellas han tenido algunos problemas y me parece que esta es una evolución en ese sentido. Martín, yo le quiero agradecer muchísimo por haber estado esta noche, habernos acompañado. Y senador, muchísimas gracias. Una pregunta cortita, Martín, solo respóndame con sí o no. Si tuviésemos en Colombia la ley Lleras, ¿hubiese sido posible que se cuelguen los Wikileaks, los cables filtrados? ¿Sí o no? Sí. Ok.
Nos vamos a una pausa para poder despedirles a ustedes. Venimos enseguida en el ventilador. ¿No? No, vamos. Nos despedimos y nos vamos. Bueno, pero vámonos. Bueno, ¿con qué seguimos entonces, señor Andrés? Bueno, muchísimas gracias y ya podemos salir sin ningún problema. Gracias. Vamos con unos Twitter, señores, por favor. Un gustazo. ¿Sí? Por acá vamos con unos Twitter. Nos escribe un saludo para Gustavo Bolívar, que nos está viendo. A ver, hombre, ¿qué pasa con estos Twitter? Con este Fonseca Lima, Yami M2. Señor Figueroa, ¿usted va con el 12? Sí, y Bueno, regresamos al ventilador. Hasta luego, Martín. Oiga, con la roncha política. Sí, Hasta luego, un nuevo Muchas espacio gracias. del ventilador Hasta luego, hombre, para ver esas noticias que causan